Padre, gracias te damos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de poder estar aquí reunidos una noche más en tu nombre, una noche más en tu presencia, listos, dispuestos y preparados para escuchar tu voz, para que nos hables, para que te reveles a nosotros, para que nos des a conocer tu voluntad, tu verdad, y nosotros poder convertirnos en hacedores de esa verdad. Bendecimos la vida de cada persona que va a recibir esta enseñanza, y a ti, Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Al Hijo le damos toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aquí estamos en Conociendo la Verdad. Esta es la quinta noche de 7 noches que vamos a estar en la presencia de Dios, recibiendo palabra de nuestro Padre Celestial. Estamos estudiando la carta de Hebreos y para la gloria de Dios hemos sido grandemente bendecidos las primeras 4 noches, y cada parte, la parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 ya están para la gloria de Dios disponible en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. Así es que si te has perdido de alguna parte o si quieres volverla a revisar, están todas disponibles en nuestro canal de YouTube. Te invito a que las busques, a que te suscribas a nuestro canal Kilsi Polanco, nuestro canal de YouTube Kilsi Polanco, un canal de bendición, un canal que te da a conocer la verdad para que nadie perezca por falta de conocimiento. Además de este seminario del libro de Hebreos, tenemos más de 200 programas disponibles para todos ustedes, cada uno con temas de bendición para nuestras vidas, donde conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. Así es que Dios le bendiga a todos ustedes y les invito a que visiten nuestro canal y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco, y ahí encontrarán toda la serie completa de 7 noches. Ahí encontrarán el seminario completo. Hasta ahora hay 4 noches. Y hoy estamos iniciando la quinta noche de 7 noches en intimidad con Dios. Vamos a adorar a nuestro Padre. En el nombre de Jesús, nos unimos en el Espíritu Santo a adorar a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. A tus pies arde mi corazón. A tus pies yo entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí permaneceré postrada a tus pies, y ahí permaneceré a los pies de Cristo. ¿Cuántos saben que no hay lugar mejor que estar a los pies del Maestro, aprendiendo del Maestro a conocer la verdad, aprendiendo del Maestro a conocer la voluntad de Dios para convertirnos en hacedores de ella? Padre Celestial, yo te pido por cada persona que se une con nosotros en este seminario, que abra su entendimiento, que abra sus ojos espirituales, que abra sus oídos para que tu palabra llegue hasta lo más profundo del ser de cada uno de ellos, y ellos puedan conocerte y en esa intimidad puedan aprender a amarte,
puedan aprender a necesitarte, oh Padre Celestial. Presento a cada uno de tus hijos que están conectados con nosotros en espíritu y en verdad. A ese remanente que busca incansablemente más de ti. A ese remanente que realmente no está detrás de panes y de peces. A un remanente que busca la vida eterna. A un remanente que busca un encuentro personal con Dios. A ellos, Padre, te pido que lo guardes de este mundo. Te pido que lo llene con este seminario. Bendito Dios. Bien, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Anoche nos quedamos, que fue la cuarta noche, y hoy vamos a iniciar la noche número 5 de 7 noches en intimidad con Dios. Así es que hoy vamos a continuar en el capítulo 9, el versículo 11. Capítulo 9, versículo 11, ahí iniciaremos. Y vamos a empezar leyendo los primeros versículos desde el 11 hasta el 28. Vamos a buscar nuestras Biblias, vamos a buscar nuestra mascota, vamos a buscar un lapicero para poder tomar notas, pero si se les escapa alguna nota, no se preocupen que están disponibles los programas, está disponible todo el seminario en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco, ¿ok? Pero por ahora vamos a iniciar con su Biblia, por favor, vamos a la carta de Hebreos, vamos a buscar el capítulo número 9 y vamos a leer, empezando esta noche, en los versículos del 11 al 28 en el capítulo 9 de la carta de Hebreos. Amén. Gloria a Dios. Yo haré lo mismo, buscaré mi Biblia para la gloria y la honra de Dios. Así es que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra escrita dice así en la carta de Hebreos, capítulo 9, los versículos del 11 al 28. Gloria a Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así es que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, sí, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año
con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez más para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hemos leído una buena porción de esta carta de los Hebreos, pero ahora vamos a entrar a minuciosamente poder desglosar, poder explicar con más detalles estos versículos. Amén. La pregunta sería, y estamos hablando del poder que tiene la sangre de Cristo. La primera pregunta que vamos a hacer en base a estos versículos es, ¿qué hace la sangre de Jesucristo en nosotros que no hace la sangre del animal? ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo en nosotros que no se logra, ni lo logró hacer, ni lo hizo la sangre del animal? La sangre de Jesús nos limpia por dentro. La sangre de Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro Maestro, nos limpia por dentro. Nos quita nuestros pecados. Mientras que la sangre del animal que se derramaba en el Antiguo Testamento solo limpiaba por fuera, solo limpiaba lo externo, o sea, solo limpiaba la carne, solo cubría el pecado, porque esa sangre no podía quitar el pecado. Así es que en el Antiguo Testamento los hombres aparentaban estar limpios, lucían limpio por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Entonces, esa es la diferencia. En el antiguo pacto, el hombre era limpiado por fuera, pero en este nuevo pacto Jesús procura limpiarnos por dentro, de adentro hacia afuera. Gloria a Dios. Así es que dicho esto, bendito Dios, me gustaría explicar con un ejemplo de la Biblia, utilizando parte del sermón que Jesús presentó en el monte, esos capítulos tan importantes que son Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Ahí Jesús en detalles nos explicaba a nosotros cuál es el contraste que existe entre cómo eran las cosas en el antiguo pacto y cómo deben ser ahora en el nuevo pacto. Amén. Así que vamos a aprovechar este momento para presentar ese contraste. Cómo eran las cosas en el antiguo pacto y cómo son ahora en el nuevo pacto. ¿Por qué es importante entender ese contraste entre cómo se practicaban las cosas en el antiguo pacto y cómo se deben practicar ahora en el nuevo pacto? Porque hay muchas personas, desafortunadamente, que dentro de sus religiones o en medio de su vida cristiana que están viviendo, que están intentando vivir, están estancados o están desfasados, desafortunadamente apegados y alineados al viejo pacto. O sea, creo que ya es tiempo de que nosotros entendamos la diferencia que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque es necesario que nos mudemos al nuevo pacto. Pero para ello vamos a empezar explicando el contraste para que usted sepa distinguir cuál es el antiguo pacto y cuál es el nuevo pacto, y sobre todo luego usted pueda analizar en cuál de los dos pactos yo estoy moviéndome, o sea, estoy desarrollándome como cristiano. Amén. Así que acompáñenme todos. En el antiguo pacto, Jesús mismo explica en el Sermón del Monte, dice que cometer adulterio era pecado. En el antiguo pacto, si usted cometía adulterio, usted había pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La palabra misma lo dice. La paga del pecado es muerte. Bendito Dios. Así es que el hombre en el antiguo pacto tenía que practicar el adulterio. O sea, el hecho tenía que ser consumado. Y si lo encontraban en el hecho de adulterio, entonces esa persona tenía que morir. ¿Cómo es el asunto ahora en el nuevo pacto? Jesús dijo, no necesariamente el hombre tiene que cometer adulterio. No necesariamente el hombre tiene que ser encontrado en el acto de adulterio. Simplemente, si tú miras la mujer del prójimo y la codicias, ya has pecado.
Esa información a mí me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que yo personalmente la he escuchado decir que ahora en el nuevo pacto las cosas son más fáciles, que ahora en el nuevo pacto la carga es más liviana, que ahora en el nuevo pacto ya no hay ley. ¿Cuántas cosas hemos escuchado decir? Y que Jesús vino a ponérnosla más fácil. Hay gente que lo dice, o sea, gracias a Dios, gracias a Jesús, olvídate. Ahora la cosa es más fácil, pero antes había que literalmente tener relación íntima con la mujer ajena para poder ser acusado, para poder ser enjuiciado y para poder merecer la muerte. Pero ahora Jesús dijo, no, 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 no. Yo necesito gente santa en verdad, en espíritu y en verdad. Yo no necesito gente aquí aparentando ser santo y no lo son. Óyeme bien, en el momento que miras la mujer del prójimo, en el momento que codicias a la mujer del prójimo, ya pecaste. Ya no eres digno de entrar en el reino de los cielos. Entonces, aquí Jesús dijo, no, yo lo que quiero es cumplimiento de los mandamientos, realmente. Oh, gloria a Dios. Si la miras, dice Jesús. O sea, básicamente las palabras de Jesús era, habéis oído que fue dicho. Estas eran las palabras del maestro. Habéis oído que fue dicho que el que comete adulterio es digno del juicio. Mas yo os digo. Entonces, ¿qué palabra tiene más validez? ¿Lo que hemos escuchado antes o lo que nos está diciendo Jesús ahora? Jesús dice, mas yo os digo, si la miras, ya la codiciaste y ya pecaste. Por eso es que Jesús dice, esto de la salvación hay que ser radical y hay que tomarlo en serio. Óyeme bien, si uno de tus ojos, dijo Jesús, te hace caer, sácatelo. Si uno de tus ojos te hace caer, sácatelo, porque mejor te es entrar con un ojo menos al reino de los cielos que con tus dos ojos al mismo infierno. Les recomiendo que estudien minuciosamente si ustedes quieren entrar en el reino de los cielos. Si ustedes quieren estar en el reino de Jesús y ser parte de ese reino, que lean bien los capítulos del 5 al 7 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Ahí está todo eso. Precisamente Jesús mismo se encargó durante ese sermón del monte de presentar el contraste de cómo eran las cosas en el antiguo pacto y cómo son las cosas ahora en el nuevo pacto. Y la voluntad de Jesús es que nosotros estemos actualizados. La voluntad de Jesús es que estemos en el nuevo pacto. Así es que en el antiguo pacto tú tenías literalmente que estar con la mujer de tu prójimo para estar en pecado. Pero ahora, si la miraste y la codiciaste, hermano, y eso a mí me preocupa. Y me preocupa mucho. Porque aquí en este canal y en este programa de Conociendo la Verdad, nosotros estamos consagrados, dedicados 100%, con mucho respeto y con mucha responsabilidad a dar a conocer la verdad. Y estamos intentando vivir diariamente lo que predicamos. Y uno ve cómo hay personas deliberadamente que entran en nuestros canales, que entran en nuestras páginas, hermanos, a expresarse sin ningún tipo de temor a Dios. ¡Wow, Kirsi! Si por estar contigo, hermano, es triste, yo he leído algunos de esos mensajes. Si por estar contigo, Kirsi, voy al infierno, me voy contento al mismo infierno. Cuando yo he dicho muchas veces que estoy felizmente casada. Yo, Kirsi Polanco, soy una mujer casada, felizmente casada con mi esposo para la gloria y la honra de Dios. No ando mirando a nadie, ni me interesa mirar a nadie que no sea mi esposo. Primero, porque amo a mi esposo y por sobre todas las cosas, porque tengo que darle fidelidad a Dios. Debo mantenerme. Así que tengo una situación, hermano, seria y por eso la estoy compartiendo con ustedes. Porque Jesús te está recomendando mejor te sacarte el ojo antes de que te vaya con tus dos ojos. Hermano, y es triste decirlo, pero hay hermanos dentro de nuestras congregaciones. Y hay personas que llamándose cristianos no se tienen que sacar un ojo, se deberían sacar los dos ojos, porque es que están constantemente con una codicia terrible, hermano, mirando a la mujer del prójimo. Aspire su propia compañera y si usted no la tiene, pídasela a Dios. Y esto te lo estoy diciendo con amor. A mí no me molestan los comentarios que ellos escriben porque se están condenando ellos mismos. Te lo estoy diciendo, hermano, con amor, para que no te quedes excluido del reino de los cielos. Guarda tus ojos, guarda tu santidad, porque mejor te es
entrar en el reino de los cielos sin enojo que con tus 2 ojos pecaminosos en el mismo infierno. Palabras de Jesús que yo solo cito aquí para bendecirte y ayudarte. Jesús dijo que en el antiguo pacto había que matar a alguien para ser condenado y para merecer la muerte. O sea, literalmente tú tenías que matar a alguien y si tú matabas, te mataban. Pero Jesús dijo no. No necesariamente tú tienes que matar a alguien, dijo Jesús en el nuevo pacto. Es simplemente si te enoja, porque Jesús dijo, hay gente que por temor a, no a Dios. Hay gente, hermano, que por temor a la ley, para no terminar en la cárcel, para no terminar pagando un precio, para que no lo maten a ellos, no han matado a personas. Pero Jesús dice, yo sé, y lo sé porque conozco tu corazón, que hay personas que con su lengua y hay personas que con su difamación matan a otro. Es triste, hermano, pero debemos decirlo. Hay personas que se han dedicado en el cristianismo, usando el cristianismo para asesinar a sus hermanos en Cristo, para señalar de manera directa, no con intención de redimir a esa persona, sino con intención de destruirla. No delatan el pecado, sino al pecador. Sí, porque usted dirá, pero miren aquí se hablando, pero quise de la primera que delata todo el pecado y que llama las cosas por su nombre. Claro que sí, el pecado hay que delatarlo. Pero difícilmente usted me verá señalando, y puedo, aclaro, yo puedo señalar con nombre y apellido a ciertos ministros que a mí en lo personal me han fallado. Pero a mí como cristiana no me es lícito difamar a nadie. A mí como cristiana no me es lícito dañar a nadie. Ahora, yo lo que hago es traer a la luz el pecado, no al pecador. Y hablo de la situación del pecado para que los que estén en ese pecado se arrepientan, rectifiquen y tengan la oportunidad de ser salvos. Pero en este medio no nos dedicamos a difamar a nadie de manera directa. Ahora sí hablamos de términos que están usados correctamente dentro de la Biblia, como mencionar falsos profetas, porque hay falsos profetas, hermanos, y los hay, y todos lo sabemos. Hay falso maestro, pero de ahí a señalar, porque el maestro tal, con nombre y apellido para dañar a esa persona, no. Porque yo tengo la esperanza. Yo tengo la esperanza en mi corazón que cada uno de esos maestros que yo he conocido, o cada uno de esos obispos que yo he conocido, o cada uno de esos sacerdotes que yo he conocido que están desviados de la verdad, que no están viviendo la verdad y ellos saben quiénes son. Yo tengo la esperanza en Dios que ellos se arrepientan y que teniendo un encuentro personal con Jesús, pasen de Saulo a Pablo. Yo tengo la esperanza. Entonces, si ellos son transformados por Cristo y por el Espíritu de Dios, ¿cómo me voy a sentir yo si ya yo los difamé con nombre y apellido? Jesús dijo, no solo lo que matan físicamente a alguien, sino que los que se enojan ya pecaron. Todo aquel que se enoja con su prójimo ha pecado. Aquel que llama necio al otro ya pecó. Aquel que le dice a su prójimo fatuo, lo cual significa necio o tonto, ya pecó. Y se expuso al mismo infierno de fuego. Wow, eso es algo que debe ponernos a pensar a nosotros. Porque ¿cuántos cristianos se están llevando ellos mismos al infierno? Hermano, insultando al prójimo, señalándolo de manera directa, agrediéndolo de forma directa, difamándolo de manera directa. Mucho cuidado con eso, porque ellos por sus faltas pagarán, pero tú, por llamarlos fatuos, por difamarlos, por enojarte con ellos, también pagarás por eso. Recuérdense, hermanos, que nuestra lucha es contra el oponente, que es Satanás, y también contra el pecado. Pero nosotros no podemos luchar contra nuestros propios hermanos porque estamos atacando a nuestro propio cuerpo. Nosotros atacamos el pecado, mas no al pecador, porque tenemos la esperanza de que el pecador puede ser redimido. Jesús también dijo, ojo por ojo y diente por diente era lo que se usaba en el pacto antiguo. En el antiguo pacto, el lema era ojo por ojo y diente por diente. O sea, tú me sacas un ojo, yo te saco un ojo. Tú me golpeas, yo te golpeo. Aleluya, gloria a Dios. Pero Jesús dijo, sin embargo, ahora en el nuevo pacto, el que te dé una mejilla, dale la otra. Wow. En el nuevo pacto,
Si te pegan en una mejilla, entrégale la otra también para que te dé. Ahí hay mucho que tendríamos que preguntarnos, ¿en qué pacto yo estoy? ¿Me quedé desfasada en el pacto viejo o ya estoy actualizada en el pacto nuevo? Yo creo que hay muchos hermanos en Cristo desfasados, que están todavía ojo por ojo y diente por diente, y el que me la hace, me la paga. Tienes que actualizarte, hermano. Si tú estás ojo por ojo y diente por diente, tienes que actualizarte y ponerte en el nuevo pacto, que es el pacto actual, que es el pacto que está presente con Jesús, y donde te peguen en una mejilla, humildemente ve y entrega la otra. Jesús dijo, habrán escuchado decir también, ama a tu prójimo, mas aborrece a tu enemigo. Eso era en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, la orden era ama a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? La gente que te ama a ti también. Tu pastor, los hermanos en Cristo con los que tú te llevas bien en la iglesia, tu esposo, tus hijos. Es fácil, hermano, amar al prójimo. Es fácil amar al que me ama. Pero ahora Jesús dijo, no, eso lo puede hacer cualquiera. Yo para un pueblo santo y para un pueblo que yo voy a dar mi vida y me voy a sacrificar, yo voy a hacer demandas más estrictas. Si yo voy a pagar un precio tan alto, tiene que tener sentido el precio que yo pague. Ahora necesito un pueblo santificado de verdad, en espíritu y en verdad. Así es que tú escuchaste que en el pacto antiguo se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Mas yo te digo, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Hazle el bien a los que te aborrecen. Ora por los que te persiguen. Wow. Haciendo esto, dijo Jesús, te perfeccionas. Haciendo todo esto que dicta el nuevo pacto, te perfeccionas y vienes a ser perfecto como tu Padre que está en los cielos, que cuando deja caer su lluvia, la deja caer sobre buenos y malos. Tu Padre que no sabe distinguir para bendecir, sino que por misericordia y amor bendice a todos. Vamos a repetir rápidamente, ¿en qué pacto tú estás? Jesús hoy te dice, te es necesario estar en el nuevo pacto. Pero con tu comportamiento tú puedes definir hoy, si eres honesto contigo mismo, en qué pacto tú estás. En el antiguo pacto había que cometer adulterio. En el nuevo pacto, si miraste y codiciaste a la mujer de tu prójimo, ya pecaste. En el antiguo pacto había que matar, pero en el nuevo, ahora si te enojas, ya pecaste. Si llamas necio a tu hermano, ya pecaste. En el antiguo pacto era ojo por ojo y diente por diente. Ahora es, si te pegan en una mejilla, dale también la otra. En el antiguo pacto era, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. En el nuevo pacto es, ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Ora por los que te persiguen. ¿En qué pacto tú estás? Debo decirte que si estás actuando ojo por ojo y diente por diente, estás en el antiguo pacto. Déjame decirte que si tú estás mirando y codiciando a la mujer de tu prójimo, estás en el antiguo pacto, creyendo que solamente si estás con ella en intimidad, pecarás. Este es el momento, hermanos, de utilizar este seminario y esta serie, no para sentirte agredido, no para sentirte ofendido con la verdad, sino para entender, me es necesario moverme del antiguo pacto al nuevo pacto. Me es necesario renunciar a estas costumbres antiguas y empezar a entender las nuevas doctrinas y las nuevas enseñanzas que mi maestro me da y someterme a ellas, porque de lo contrario no voy a poder entrar en el reino de los cielos. Continuamos. Ahora bien, ¿qué pacto estás siguiendo? Quiero que te hagas esa pregunta. Anótala en tu nota, en tus notas ahora, para que luego puedas meditar en ello más adelante cuando tengas un momento a solas con Dios. ¿En qué pacto tú estás? ¿Qué pactos estás siguiendo? Una cosa, hermano, es estar limpio por fuera, pero otra muy distinta es estar limpio por dentro. Hay personas que por fuera lucen impecable. Por fuera tú lo ves y tú dices, wow, qué obispo, qué reverendo, qué sacerdote, qué santo. Pero por dentro, hermano, lamentablemente, sus pensamientos son perversos. Sus sentimientos son perversos. Y sus acciones son perversas. Lo que pasa es que ellos saben maquillar muy bien. Pero ¿sabes qué? Podrás engañar al mundo, mas no a Dios.
porque Dios escudriña lo más profundo de tu ser. Entra hasta lo más profundo de tu corazón y allá Dios encuentra la verdad. Y antes de que la palabra salga de tu boca, ya Dios la conoce. Así es que no nos engañemos creyendo que estamos engañando a Dios. Lo más importante es estar limpio por dentro y no por fuera, porque Dios no está buscando lo de afuera, sino lo de adentro. Además, cuando lo de adentro está limpio, se refleja afuera. Gloria a Dios. La sangre de Cristo. Seguimos con este tema. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo en nosotros que no hace la sangre del animal? Le dio acceso a Jesús. Esa sangre de Jesús le dio acceso a Jesús a entrar en el mismo cielo y no en un templo hecho por manos de hombre. Esa sangre de Jesús le permitió a él sentarse a la diestra de Dios en el mismo cielo, a representarnos en la presencia de Dios. Jesús no tiene que esperar a que Dios descienda para él interceder por nosotros, sino que Jesús ascendió al Padre. Jesús fue al Padre y se sentó a la derecha del Padre, y ahí, en ese lugar, en esa intimidad con Dios, en esa cercanía con Dios, intercede por nosotros todos los días, 24 horas al día. Mientras que la sangre del animal limita al hombre, lo limita al sacerdote a un santuario hecho por manos de hombre, un santuario terrenal. En ese santuario terrenal, el sacerdote del Antiguo Testamento, según la ley, el sacerdocio levítico, el sacerdote tenía que sentarse a esperar para ver si descendía la gloria de Dios. O sea, ese sacerdote, hombre mortal, no tenía acceso para ascender a la presencia de Dios. No tenía acceso como Jesús para llegar a Dios, sino que tenía que esperar a que Dios llegara, si es que Dios llegaba. Lo ponía a esperar. Ellos no tenían garantía de que después que Dios descendiera, ellos quedaran con vida, porque probablemente eran desechados también por sus propios pecados. Así es que luego de ellos estar en la presencia de Dios y de ser calificados, es que ellos podían entonces intentar empezar a presentar el sacrificio para nosotros. Ellos solamente lo podían hacer una vez al año. O sea, no tenían ese acceso de hacerlo constantemente como lo hace Jesús los 7 días de la semana, 24 horas al día, sino que solamente una vez al año. El resto del año teníamos que andar vacíos, sedientos y probablemente muriendo espiritualmente hasta que llegara ese día específico donde se pudiera presentar sacrificio de expiación para que nuestros pecados fueran redimidos. El sumo sacerdote de la tribu de Leví entraba con sangre ajena, o sea, entraba con sangre de animal. Por ende, el hombre pecador, el hombre que había estado en pecado, era el encargado de traer ese cordero y de traer su ofrenda. Algo que comprometía entonces al hombre a tener que invertir para poder ser presentado en sacrificio de expiación y poder entrar en el sacrificio de que sus pecados fueran perdonados por un año. Tenían que repetir ese sacrificio todos los años. Mientras que Jesús entró en la misma presencia de Dios con su sangre propia. Jesús no tuvo que utilizar sangre ajena de animal. Él presentó su misma sangre y eso hizo innecesario entonces que el hombre tuviera que traer un cordero o traer ofrenda, porque Jesús era el todo para el hombre. Jesús era la ofrenda, Jesús era el sumo sacerdote y Jesús era también todo nuestro mediador para la gloria y la honra de Dios. Él quitó el pecado, no simplemente lo cubrió. Jesús quitó el pecado. Su sacrificio fue perfecto y por ende no hay que volverlo a repetir para la gloria de Dios. Yo quiero que volvamos a leer para explicar un poquito con más detalles ese versículo 28 de este capítulo 9. Vamos a leer nuevamente el versículo 28 del capítulo 9. Y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo espero que tú tengas tu Biblia y que puedas leerlo por ti mismo. Voy a leerlo otra vez y necesito que lo escuches atentamente. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos
y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Es interesante estudiar bien a fondo este versículo bíblico y lo vamos a hacer en este momento. Nosotros nos estamos tomando atributos que no nos corresponden. Escuchen esto. Nosotros nos estamos tomando atributos que no nos corresponden. Nos estamos declarando salvos. Y algunos se han atrevido a decir salvos, siempre salvos. Cuando en verdad solo Jesús tiene la autoridad y tiene la potestad de poder declarar quién es salvo y quién no. Porque solo Jesús puede evaluar con exactitud nuestras obras, solo Jesús puede evaluar con exactitud la manera en que hemos manejado nuestras vidas después que hemos sido salvos, para Él determinar quién realmente es salvo y quién no. Jesús mismo dice que quien persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, Jesús es el único que puede determinar quién perseveró hasta el fin o no. O sea, si usted se declara hoy que está salvo y usted sigue vivo y después de esa declaración usted dura 20 años más vivo, ¿qué garantía hay de que durante esos 20 años usted perseveró en la fe? Usted se mantuvo firme agarrando el arado. ¿Qué garantía hay de que tú no soltaste el arado? Entonces, ¿cómo puedes confesarte hoy, declararte hoy salvo y garantizarles a todo el mundo que tú estás salvo siempre? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para determinar que tú estás salvo siempre salvo? Hay que perseverar hasta el fin. Y cuando Jesús regrese, entonces dice la palabra, regresará para salvar a los que lo esperan. ¿Estás tú firmemente esperando a Jesús? ¿Quién verdaderamente hizo la voluntad del Padre para ser salvo? Muchas veces nuestras obras, que son consideradas para nosotros como obras buenas, para Dios pueden venir a ser obras de inmundicia. No te evalúes a ti mismo con tanta seguridad. Procura tú revisarte todos los días. Procura tú consultar la Biblia todos los días para agradar a Dios. Pero no te califiques a ti mismo porque no puedes hacerlo. El que califica es Jesús cuando Él regrese por su iglesia. Así es que me gustaría compartir con ustedes un versículo que no está en esta carta, pero que es necesario leerlo, porque fueron palabras que dijo Jesús para que podamos entender un poco más esto que yo les estoy explicando, porque no quiero que piensen que estoy añadiendo absolutamente nada. Todo cuanto estoy compartiendo con ustedes es bíblico. Así es que en este momento yo les voy a pedir que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 7. Gloria a Dios. Por favor, acompáñenme con sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, para presentarles un ejemplo a ustedes de personas que se consideraban salvos, de ministros que estaban ejerciendo su ministerio a tiempo completo. Y según ellos tenían ya un pie en el cielo. Sí, pues gente así, hermano, que se creen que son Dios. Entonces, según ellos conocían a Jesús. Porque ellos no solo conocían a Jesús, sino que en el nombre de Jesús ellos hacían grandes milagros. O sea, eso es garantizado que nosotros con un VIP vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero para sorpresa de ellos conocían a Jesús, pero Jesús no lo conocía a ellos. Así que vamos a leer eso en el capítulo 7 de Mateo, los versículos del 21 al 23. Por favor, acompáñame con tu Biblia. Estamos en el capítulo 7 de Mateo, los versículos del 21 al 23. Jesús les dice a este grupo de creyentes, nunca os conocí. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizábamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, esto es para sentarnos y meditar en esto. O sea, ¿quién soy yo para decir salvo, siempre salvo?
¿Quién soy yo para declararme salvo cuando aquí estas personas que estaban... ¿Usted cree que cualquier persona puede profetizar? Si ellos mismos le dijeron a Jesús, pero en tu nombre profetizábamos, significa que estamos hablando de profetas aquí. Ellos mismos se llamaron profetas. En tu nombre estaban profetizando. En tu nombre estábamos echando fuera demonios. En tu nombre estábamos haciendo milagros. O sea, aquí estamos hablando de ministros trabajando a tiempo completo. Y sobre todo con una unción terrible. Porque hacían milagros, echaban fuera demonios, profetizaban. Y ellos, creyendo que conocían a Jesús, Jesús les dijo, apártense de mí, ¿hacedores de qué? Wow, de maldad. Que Jesús le dijo hacedores de maldad a profetas. Que Jesús le dijo hacedores de maldad. Wow, a hombres que hacían milagros. Que Jesús le dijo hacedores de maldad a hombres que echaban fuera demonios. Cuidado, hermanos, van a haber muchas sorpresas. Muchos que se han declarado salvos probablemente no van a entrar en el reino de los cielos, por cuanto se confiaron, y en la confianza está el peligro. Nunca te confíes, mantente vigilando, mantente asegurándote de que tu lámpara tenga aceite. Y como bien decía Pablo, yo le estoy diciendo a ustedes que lo logren, pero ni yo lo he alcanzado. Yo me reviso todos los días. No vaya a ser que yo entrando a otro me quede yo afuera. No, yo no he alcanzado para lo que fui alcanzado, sino que lo intento todos los días y prosigo al blanco. Hermano, esa gente confiada son los que se van a quedar afuera. Difícilmente una persona que sigue intentando santificarse más, difícilmente una persona que revise su lámpara todos los días se quede fuera. Pero eso que entienden que ya son los super santos, los mega santos, los mega ungidos, eso probablemente son los más seguros para quedarse fuera. ¿Por qué? Porque han confiado en sus propias habilidades. Porque se están descuidando en la confianza falsa que han creado ellos, de que ya salvo siempre salvo y ya yo estoy adentro. Cuidado con eso. Estos conocían a Jesús, pero Jesús no lo conocía a ellos. Estos trabajaron en el nombre de Jesús, pero Jesús les dijo, todo cuanto hicieron era maldad. Así es que apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo, Jesús, el Hijo de Dios, en mi vida los he visto. Yo no los conozco a ustedes. Y ahí se quedaron ellos con el crujir de dientes. Pero tú estás a tiempo de rectificar y de seguir cuidando tu salvación con temor y con mucho temblor. Gloria a Dios. Hermanos, escrito está en este versículo 28 de la carta de Hebreos, ese versículo que acabamos de leer. Jesús aparecerá por segunda vez y ahí salvará a los que le esperan. Por ende, esto indica que hay que perseverar hasta el fin, para que cuando Jesús regrese por su iglesia, me encuentre a mí lista y preparada, como toda una virgen prudente que supo guardar aceite en su lámpara para cuando el novio regrese. No te duermas. No te fíes de que salvo siempre salvo. Mantente vigilando. El único que salva es Cristo. Nadie puede salvarse a sí mismo, pero tú tienes un gran trabajo que hacer. Guardar lo que has recibido. Esa salvación tan grande que has recibido, te corresponde guardarla en el nombre de Jesús. Con celo, con temor, con temblor. Debes vigilar, porque el diablo anda detrás de arrebatarte justamente eso, tu salvación. Al diablo no le entristece que te enriquezca y que tengas cosas materiales. A él lo que le molesta es tu santidad. A él lo que le molesta es que obedezcas a Dios, porque en esa santidad y en esa obediencia te acercas cada día más a Dios y tu garantía de entrar en el reino de los cielos aumenta. Porque no se trata solo de ser salvo, sino de conservar la salvación. ¿Quién salva? Jesús. ¿Puede el hombre salvarse? No. ¿Qué le compete al hombre? Conservar su salvación. Guardarla en espíritu y en verdad. Porque en verdad el que vence la muerte es el que resucita y no vuelve a morir jamás. Por eso es que Jesús venció la muerte, porque él murió, resucitó
y no ha vuelto a morir jamás, ni morirá jamás. Por ende, nosotros estaremos salvos y nosotros estaremos completamente salvos cuando Jesús nos resucite. Porque cuando morimos y resucitemos y no muramos jamás, entonces se ha cumplido en nosotros. Ya en Jesús se cumplió. Jesús venció la muerte porque resucitó y no ha vuelto a morir más. Nosotros podremos decir que se venció la muerte para nosotros cuando resucitemos y no volvamos a morir jamás. Mientras tanto, si morimos hoy, estamos durmiendo, estamos descansando, esperando a que Jesús nos resucite o para vida o para muerte eterna. Creer que estoy salvo, siempre salvo, no me salva. El que clasifica es Jesús. Yo debo guardarme sin mancha y sin arruga. Debo creer que Jesús es el único que salva y confiada en que Él me ha salvado, debo perseverar hasta el fin, pero no debo descuidarme porque estoy salva a hacer y deshacer creyendo que esa salvación es eterna. Amén. Cuando resucitamos de la muerte para vida eterna y no muramos más, entonces podemos decir, soy salvo, siempre salvo. O cuando lo que quedemos vivos, porque según el apóstol Pablo, cuando Jesús regrese, alguno de nosotros estaremos vivos. Por ejemplo, si Jesús decide venir esta noche y nosotros estamos vivos, entonces no tendremos que resucitar, sino tendremos que ser transformados. ¿Quiénes serán resucitados? Los que han muerto. Los primeros resucitados, los que murieron en Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Los que permanecieron en Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Ellos resucitarán para vida eterna. Y nosotros estamos vivos cuando Jesús regrese, seremos entonces transformados, porque con este cuerpo pecaminoso y mortal no podemos entrar en el reino de los cielos. Así es que, o cuando resucitemos de la muerte, o cuando, si estamos vivos, cuando Jesús regrese en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todo esto sucederá en la segunda venida de Jesucristo. O sea, todo el que ha partido antes que nosotros no podemos garantizar 100%, porque las apariencias engañan. Hay muchas personas que lucen santas y no lo son. Y hay muchos que no lucen santo y sí lo son. Dios no mira lo externo, sino lo interno. Así es que vamos a llevarnos mucha sorpresa el día de la resurrección. Van a haber muchas sorpresas el día del juicio, porque muchos que nosotros creemos que van a ser salvos no lo van a hacer. Y muchos que pensamos que no iban a ser salvos sí lo van a hacer, porque el Señor lo que está mirando es tu corazón y la intención con la que tú estás haciendo las cosas. ¿Quién es el único que salva? Jesucristo. Pero nosotros debemos guardar la salvación con temor y temblor. Dicho esto, no te fíes. No te creas eso de salvo siempre salvo, sino que sabiendo tú que Jesús te ha lavado con su sangre santa, cuídate y guarda tu salvación con temor y temblor. Y usa como base estos versículos que te van a ayudar mucho. Romanos 6:10, anótalo. Romanos 6:10. Lo que han muerto al pecado, vivan para Dios. Si quieres garantizar tu salvación, cuídala. No puedes salvarte, pero sí puedes cuidar el regalo que te ha dado Jesús. Puedes cuidar tu salvación y debes cuidar tu salvación. Romanos 6:10. Lo que han muerto al pecado, vivirán para Dios. Mateo 24:13. Perseveren hasta el fin para que sean salvos. Perseveren hasta el fin para que sean salvos. Efesios 5:27. Preséntense ante Jesús sin mancha y sin arruga. Preséntense ante Jesús sin mancha y sin arruga. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. A los justos que practiquen la justicia y a los santos que se santifiquen más. Y recuerda que Éxodo 33:19 nos dice
que debemos aceptar que Dios mismo es quien decide de quien quiere tener misericordia. El mismo Dios dice, y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Por tanto, no podemos salvarnos a nosotros mismos, y aunque guardemos con temor y temblor nuestra salvación, al final quien decide quién es salvo es Jesús, y al final Dios lo hará por misericordia, porque realmente nadie, por mejor que se guarde, califica para ser salvo, porque si no pecamos en acciones, pecamos en pensamiento. Desafortunadamente así es. Así es que a pesar de todo y por encima de todo necesitamos la misericordia de Dios para ser salvos. Gloria a Dios. Dicho esto, entonces vamos a entrar de lleno en el capítulo número 10 para que sigamos avanzando en esta quinta noche de 7 noches en el seminario de la carta del libro de Hebreos. Gloria a Dios. Así es que vamos a iniciar en el capítulo 10. Gloria a Dios. Acompáñame con tu Biblia. Bendito sea el Señor. En el capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 1 al 18 para la gloria de Dios. Amén. Vamos a leer los versículos. Bendito Dios, del 1 al 18. Dios es bueno. Gloria a Dios. Amén. Estamos en el capítulo 10 de la carta de Hebreos y vamos a leer los versículos del 1 al 18. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces di que he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aleluya, gloria a Dios. Es impresionante poder leer estos versículos bíblicos donde vemos el mismo Jesús diciendo, Padre, yo sé que no te agradaron esos sacrificios que hacían ellos todos los años. Yo sé, Padre, que estás cansado de los mismos sacrificios sin ver cambio, pero yo vengo dispuesto a hacer un cambio. Wow. Ese Jesús hablando a su Padre y hablando de su Padre, porque Jesús se dio la tarea, hermano, que debemos darnos nosotros de conocer a plenitud al Padre. Si no conocemos al Padre a plenitud, no vamos a poder obedecerlo ni agradarlo, pero vamos a ir lentamente, paso a paso, analizando estos versículos que acabamos de leer. Gloria a Dios. El sacrificio de Jesucristo es definitivamente superior al de la ley. El sacrificio de la ley
no perfecciona al hombre. La evidencia es que había que repetir el mismo sacrificio todos los años. El sacrificio de la ley le recuerda al hombre su condición de pecado y sobre todo su necesidad de tener que presentar sacrificio con cordero cada año. O sea, ese sacrificio no ayudaba al hombre, sino que le recordaba, acuérdate que tú estás en pecado, acuérdate lo que dijo el Señor, que tienes que presentar sacrificio. Así es que ven porque toca hacerlo de nuevo. Y nadie motivaba al hombre a que cambiara, sino que simplemente le recordaba que era pecaminoso y que tenía que pagar un precio por ese pecado para ser perdonado por Dios por un año. Por eso la sangre del animal no puede quitar los pecados, mientras que el sacrificio de Jesús lleva al hombre a la perfección. ¡Wow! El sacrificio de Jesús no solamente nos perdona, sino que nos lleva a la perfección. Jesús no nos recuerda el pecado a nosotros. Él lo quita y nos invita a no pecar más. ¿Se acuerdan con la mujer adúltera? Cuando él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No queda ni uno. Él le dijo, yo tampoco. En ese momento Jesús le decía con esa expresión, yo no estoy aquí para señalar tu pecado. Yo no estoy aquí para condenarte, sino para motivarte a no pecar más. Pero hay gente astuta, hermano, que quieren el perdón de Jesús porque no quieren nada con el infierno. Que quieren el perdón de Jesús porque, hermanos, no quieren bajo ninguna circunstancia dejar de recibir las bendiciones de Dios. Pero se van corriendo desde que Jesús lo perdona sin escuchar la frase, vete y no peques más. Déjame decirte algo, ese que te dice, yo no vine a condenarte, ese que te dice, yo vine a justificarte, ese que te dice, yo vine a redimirte, yo vine a pagar por ti, yo vine a saldar tu deuda de pecado, también te dice, para cerrar su discurso, eso sí, escucha bien esta parte, vete y no peques más. Si tú te hiciste el sordo en esa parte, ese es tu problema, no el de Jesús. Jesús dice, si no me escuchas, tu condición, si vuelves a pecar y te burlas del sacrificio que yo he hecho y de lo que te he enseñado, tu condición va a venir a ser peor. Hay que tener cuidado, hermano, y no podemos estudiar los versículos bíblicos que nos convienen única y exclusivamente a nosotros. Él perdonó a la mujer adúltera, pero le advirtió, vete y no vuelvas a adulterar. Vete y no vuelvas a pecar. Jesús, aunque no nos recuerda el pecado y lo quita definitivamente, Él nos invita por sobre todas las cosas a no pecar más. Él salda nuestra deuda para que nuestra deuda quede saldada. Él no quiere que nos volvamos a endeudar. Jesús nos capacita para vivir una vida santa. Jesús no solamente nos capacita para vivir una vida santa en teoría, como lo hacen muchos ministros, sino por sobre todas las cosas en la práctica. Jesús mismo se aseguró de modelarnos una vida cristiana perfecta como le agrada a Dios y conforme a la voluntad de Dios. Jesús no tiene que repetir su sacrificio porque su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio no tiene fecha de expiración. Jesús hizo ese sacrificio hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años que Jesús se sacrificó por nosotros y aún ese sacrificio sigue vigente y seguirá vigente hasta la segunda venida de Jesucristo. Ahora, cuando Jesús regrese, ya no habrá más validez del sacrificio, sino que ya empezará el juicio y los que han de ser salvos serán salvos y los que no serán condenados. Porque el sacrificio de Jesucristo es superior, fue necesario eliminar el primero. Si el primero no fue efectivo, si el primero fue disfuncional, si el primero no corrigió el problema, que era transformar al hombre, que era perfeccionar al hombre, ¿para qué lo vamos a conservar? ¿Para qué vamos a seguir con un sacerdocio levítico que fue fallido y no funciona? Entonces Jesús dijo, yo no solamente vine a traer un nuevo pacto, es que me es necesario quitar el pacto viejo, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Jehová se cansó del sistema expiatorio de la ley. Escuchen esto, Jehová el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jehová nuestro Dios, hermanos, se cansó del sistema expiatorio de la ley.
Porque Dios no quiere sacrificio, sino obediencia. En este nuevo pacto ya Dios no quiere sacrificio. Él lo dijo, sacrificio no quiero. Me hastían ya. Estoy cansado del mismo sacrificio cada año sin ver ningún cambio en el pueblo. Dios no quiere sacrificio, sino que obediencia. Jesús entendía eso y estuvo siempre dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Gloria a Dios. Jesús lo entendía y estuvo dispuesto siempre a hacer la voluntad de su Padre. Jesús le pidió a su Padre, quita, Padre, quita lo primero. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, para establecer el nuevo pacto. Quita el sistema expiatorio que existía con la ley. Ese sistema expiatorio de la ley ceremonial que hacían ellos, un sistema fallido que simplemente calmaba la ira de Dios, que simplemente cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Y establece, Padre mío, le dijo Jesús a su Padre Jehová, establece el sacrificio nuevo, el cual representa un hombre dispuesto a todo por agradar a Dios, dispuesto a morir, dispuesto a negarse por sí mismo, dispuesto a renunciar a sus propios deseos. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús no era el típico animal que lo llevaban inconsciente de lo que estaba haciendo, bajo ignorancia a sacrificarse. Aquel animal que nunca voluntariamente se entregó, sino que lo llevaban al Calvario, lo llevaban a la muerte para ellos justificar su pecado. Jesús dijo, no, yo soy un hombre aquí, consciente, igual que ustedes, haciendo voluntariamente este sacrificio, dispuesto a morir por mi Padre, dispuesto a negarme a mí mismo, dispuesto a renunciar a mis propios deseos para yo dejar establecido eso ante ustedes. Lo que haría un hombre, lo que es capaz un hombre de hacer con tal de hacer la voluntad de Dios. Porque es muy fácil, hermanos, sacrificar sangre ajena. Pero no todos están dispuestos a sacrificar su propia sangre para agradar a Dios. El sacrificio de Jesucristo eliminó el sistema expiatorio de la ley, pero no eliminó la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, ni tampoco eliminó la ley civil. Entérate de eso. Es importante hablar de esto. Para aquellos que dicen que ya no hay ley, hoy vamos a hablar la verdad. Hoy la verdad quedará dicha y establecida en este programa, Conociendo la Verdad. Hoy vamos a hablar con la verdad. El sacrificio de Jesucristo eliminó el sistema expiatorio de la ley. El sacrificio de Jesús eliminó la ley sacerdotal, pero de ninguna manera eliminó la ley moral, representada por los 10 mandamientos. Y bajo ninguna circunstancia eliminó tampoco la ley civil. Porque ambas leyes, tanto la moral como la civil, son leyes que bendicen al hombre y que dirigen al hombre para vivir en la armonía que debe vivir con su prójimo y con Dios. Ay de nosotros si eliminamos esas leyes, tanto la moral como la civil, porque si nos estamos devorando los unos a los otros, habiendo supuestamente, y digo supuestamente porque nunca ha sido quitada, pero nosotros la hemos quitado, conscientes o inconscientemente. Si aún existe esta ley y existiendo no la practicamos y ya nos estamos devorando los unos a los otros, imagínense ustedes si verdaderamente, según el hombre, fuera eliminado esto de verdad, tanto la ley moral como la ley civil. Mentira de quien lo dijo. Y si quien lo dijo fue el diablo, mentira del diablo. Jesús en ningún momento cuando vino quitó la ley moral ni tampoco quitó la ley civil. Jesús lo que quitó fue la ley fallida del sacerdocio. Jesús lo que eliminó fue todas esas leyes que habían para hacer aquellos sacrificios de expiación. Todas esas costumbres que tenían ellos, esas costumbres. ¿Por qué? Porque en vano ellos por muchos años sacrificaron animales y en ellos jamás se vio un cambio. Jamás se vio una mejoría, porque ellos se acomodaron y se acotecaron al hecho de que cada año podemos nuevamente sacrificar otro animal y como no es sangre nuestra, que se lo lleve quien lo trajo al animal y nosotros a costilla del animal nos volvemos a librar de la muerte.
Qué triste. Ellos se conformaron a matar animales para ellos librar sus vidas por 1 año. Pero Dios dijo, ya basta. Ya basta. Porque el pecado del hombre me está llegando ya a mi presencia. Ya basta. Entonces vamos a explicar en qué consiste la ley moral y en qué consiste la ley civil. Porque sabiendo nosotros ahora que no ha sido eliminada, debemos estar conscientes del contenido de esa ley y debemos estar conscientes que Jesús demanda de nosotros que cumplamos con la ley moral y que cumplamos también con la ley civil. Y hay de nosotros si no cumplimos con esas leyes, porque estaremos en problemas tanto terrenalmente hablando como celestialmente hablando. La ley moral consiste de los 10 mandamientos. Y vemos que los primeros 4 mandamientos nos ayudan a demostrarle a Dios que verdaderamente lo amamos. Si nosotros como pueblo de Dios cumplimos con los primeros 4 mandamientos, estamos demostrando con ese cumplimiento que amamos a Dios. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, si me amas, sabiendo tú que yo soy un Dios celoso, no vas a tener otro Dios porque yo voy a ser suficiente para ti. Y no vas a buscar ni vas a tener la necesidad de tener otro Dios. Segundo mandamiento, no adorarás imágenes. Si me amas, no te harás imagen de nada, ni en la tierra ni en el cielo. Así que si tú tienes imagen todavía y le pones tu velita que tú le pones y le haces oraciones, le estás siendo infiel a Dios. Pero si amas a Dios, hoy tú te armas de valor y renuncias a todas esas imágenes para que solamente Dios en espíritu y en verdad sea tu Dios. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, no andarías jurando por ahí, cosas que tú sabes que no son verdad. Y blasfemando el nombre de Dios. Si amas a Dios, no harías eso. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Apartarías un día para congregarte, para buscar a Dios, para estudiar la palabra de Dios, para comerte el rollo, para intimar con Dios. Aún no lo hagas los 7 días que deberías alimentarte diariamente con una porción bíblica, pero al menos un día apartarías por obediencia si verdaderamente amas a Dios. Ahora nos movemos y Dios es tan bueno que apartó solamente 4 mandamientos para que demostremos el amor hacia Él, mas sin embargo para el prójimo escribió 6 de esos mandamientos. Si amamos a nuestro prójimo y entre nuestro prójimo también está nuestro padre y nuestra madre, dice, honraríamos a nuestros padres. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Si hacemos eso, estamos demostrando el amor al prójimo. Sexto mandamiento, no matarás. El que ama no mata, ni de lengua, ni en pensamiento, y mucho menos en hecho físicamente. El mandamiento número 7, no cometerás adulterio. El que verdaderamente ama a su prójimo ni le falla a su pareja, ni tampoco traiciona al prójimo tomando una pareja que usted sabe que no es la suya. El mandamiento número 8, no robarás. Cuando usted ama al prójimo, usted no le roba lo de él, porque a usted tampoco le va a gustar que le roben lo suyo. El mandamiento número 9 dice, no mentirás. Cuando usted ama a su prójimo, usted no le miente, porque a usted tampoco le va a gustar que le mientan. Y por último, el mandamiento número 10, no codiciarás nada, absolutamente nada de tu prójimo. Tú no tienes que andar envidiando lo del prójimo, ni codiciando, ni queriendo lo que tiene el otro. Supérese, capacítese y busque su propio porvenir. Bendito Dios. Entonces aquí vemos algo interesante. Y es que precisamente a Jesús trataron de tentarlo con la ley moral. Escuchen esto. A Jesús trataron de tentarlo con los mandamientos. Se le acercaron a algunos religiosos y se combinaron entre ellos para tentar al maestro. Pero el maestro, imagínense, ustedes no caían en tentación. Y yo necesito que usted me acompañe. Vamos a Mateo juntos, por favor. Y vamos a leer en el capítulo 22, bendito Dios. Vamos a leer en el capítulo 22 del libro de Mateo, los versículos del 34 al 30. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias, para ver cómo reaccionó Jesús cuando le hablaron de los mandamientos. O sea que en lugar de Jesús decir, ya no hay ley moral, Jesús la confirmó más. Ahora, Jesús lo explicó de una manera que tiene a muchos confundidos.
Pero hoy tu confusión se va a acabar, porque hoy vamos a dejar eso bien claro. Bendito Dios. Vamos a leer Mateo 22, los versículos del 34 al 40. El gran mandamiento. Jesús, ¿cuál es? Vamos a ver qué dijo Jesús. Sabemos que hay 10 mandamientos y ya lo explicamos. 4 de ellos demuestran que amamos a Dios y 6 de ellos demuestran que amamos al prójimo o cómo deberíamos amar al prójimo. Vamos a ver este encuentro que tuvo Jesús con estos religiosos. Estamos en Mateo capítulo 22, los versículos del 34 al 40. Bendito Dios. Y la palabra escrita dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bravo. Porque Jesús le estaba hablando a maestros también de la ley. Jesús le habló de una manera que dijo, aquí solo los entendidos van a entender. Pero yo te lo voy a explicar, porque aquí va a entender todo el mundo, hermano. Aquí hoy tienen que entenderlo todo el mundo. Jesús cerró esa explicación diciendo, óyeme bien, esto consiste en amar y punto. Ama a Dios, dijo él. Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento de todos. Y el segundo es muy parecido a ese. Se trata de amor también. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchos que dicen, ay, hermana, ya no hay ley. Esto es sencillo. Esto se trata de amar. El mismo Jesús lo dijo. En ningún momento Jesús mencionó 10 mandamientos. Jesús los redujo a 2 y los 2 consisten en amor. Ama a Dios por sobre todas las cosas y el otro bien parecido, ama a tu prójimo. Ay, qué lindo. Pero Jesús dijo para cerrar eso, de estos 2 mandamientos depende toda, absolutamente toda la ley. En pocas palabras, Jesús dijo en ese momento, yo no estoy eliminando ni un solo mandamiento. Sino es que cuando tú amas a Dios, óyeme bien, cumples con el primero, no tienes dioses ajenos. Cuando tú amas a Dios, cumple con el segundo. Tú no adoras imágenes. Cuando tú amas a Dios, no tomas su nombre en vano, tercero. Cuando tú amas a Dios, cuarto, te acuerdas de guardar el día de reposo. Ya van 4. Por amor a Dios, ya cumpliste con 4. Pero si tú amas a tu prójimo, cumples con el quinto. Tú honras a tu padre y a tu madre. Si tú amas a tu prójimo, tú no lo matas. Si tú amas a tu prójimo, no cometes adulterio. Si tú amas a tu prójimo, no le robas. Si tú amas a tu prójimo, no le mientes. Si tú amas a tu prójimo, no codicias lo de él. Jesús dijo, no me es necesario repetirte los mandamientos que ya tú conoces. Ahora te voy a decir lo que tú no has hecho. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Hay muchos que conocen la Biblia, pero no conocen la aplicación de esos versículos y no conocen el propósito de esos versículos. Jesús dijo, quizás tú sabes cuáles son los 10 mandamientos, pero se te olvidó algo. Tú no sabes que todo esto se trata de amar. De que por amor a Dios no vas a hacer ninguna de esas 4 cosas. Y por amor a tu prójimo no vas a hacer ninguna de esas 6 cosas. Así es que si amas verdaderamente a tu prójimo y si amas verdaderamente a Dios, aunque se te olvide el orden de los mandamientos, no vas a caer en pecado. Porque no vas a incurrir en ninguna de estas cosas que tú sabes que hieren a Dios y que tú sabes que hieren a tu prójimo. Que enojan a Dios y que enojan a tu prójimo. Si amas a Dios y ama a tu prójimo, ve y ámalos haciendo todas estas cosas. En ningún momento Jesús eliminó la ley moral. Así es que ve y apréndete los 10 mandamientos y cumple con ellos si tú quieres entrar en el reino de los cielos. Porque bien dijo Jesús, no todo el que dice Señor, Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios son esos 10 mandamientos. Porque Él se aseguró de escribir esas tablas con su propio dedo para que ahí quedara plasmada la verdad.
Él tampoco eliminó la ley civil. Y la ley civil se encargaba de regular los derechos que tiene el hombre. Se encargaba también de dejarle bien claro al hombre cómo debía ser su comportamiento entre los hombres. Hablaba también de las obligaciones que tiene el hombre y lo que está prohibido para el hombre y lo que le es permitido al hombre hacer aquí en la tierra. Vemos que en la Biblia hay un ejemplo bastante claro de lo que sería la aplicación de la ley civil, y es que el mismo Dios se encargó de que apartaran algunas ciudades de refugio, como la llamó él mismo, ciudades de refugio, para que ahí pudieran refugiarse personas que habían cometido crímenes accidentalmente, o sea, sin ningún tipo de intención, sino que bajo un accidente habían cometido ese error, y ahí entonces ellos podían refugiarse mientras viviera el sacerdote para evitar que fueran asesinados también, porque ellos lo hicieron accidentalmente, fue un accidente. Si alguien mataba a alguien accidentalmente, podía refugiarse en esas ciudades de refugio. Jesús mismo, hay muchos que dicen, hermana, no hay ley, estamos en el tiempo de la gracia. Yo quiero ir a la Biblia nuevamente y quiero que tú me acompañes en el libro de Mateo, capítulo 5, porque no quiero que pienses que yo estoy añadiéndole absolutamente nada a esto. Vamos a escuchar de la misma boca de Jesús. Vamos a escuchar las palabras que salieron de la boca de Jesús cuando en Mateo capítulo 5, bendito Dios, Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20, Jesús mismo habló de lo que él hizo con la ley. Vamos a ver si verdaderamente Jesús eliminó la ley. Estamos hablando que la única ley que Jesús eliminó fue la ley sacerdotal. La eliminación fue de aquellos ritos, de aquellas ceremonias, de aquellos sacrificios de expiación que hacían. O sea, toda esa ley ritual, todos esos sacrificios que ellos hacían, eso sí fue eliminado porque no era efectivo, porque no fue productivo, porque no logró su propósito, porque nunca logró la transformación ni el cambio de ningún hombre. Por ser ineficiente, entonces era necesario eliminarlo para poder colocarlo nuevo. Pero la ley moral y la ley civil jamás fueron eliminadas por Jesús, y por ende nosotros debemos someternos a cumplir con esas leyes. Y Jesús dijo esto en el libro de Mateo capítulo 5, los versículos del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, vamos a ponernos para esto. Vamos a tomar la palabra de Dios en serio. Jesús está diciendo, óyeme bien, ni mi padre ni yo estamos satisfechos con la justicia de los religiosos, porque son unos hipócritas, porque dicen y no hacen, porque diseñan cargas tan pesadas que ni ellos mismos la cargan. Son sencillamente unos sepulcros blanqueados. Por ende, ni siquiera te voy a pedir a ti, pueblo de Dios, que imites la justicia y que imites la ley conforme a como lo han hecho los religiosos, porque ellos mismos están fallando. Hazlo como lo estoy haciendo yo. Por eso nuestro modelo a seguir en este tiempo es Jesús, hermanos. Él es nuestro modelo. Jesús respetó todas las leyes. Todas. Jesús se sometió a todo y cumplió con absolutamente todo. Por eso pudo decir con satisfacción, Padre, consumado es. Todo lo que me pediste que hiciera, lo hice. Jesús está diciendo aquí muy claro, óyeme bien, ay de ustedes si enseñan a los demás que esta ley ya no existe, que la ley moral no hay que cumplir con ella, que la ley civil no hay que cumplir con, ay de ustedes. Y qué interesante que dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe. O sea, si tú no cumples con ellos y le dices a los demás que no es necesario porque no hay ley, ay de ti. Porque así, dice, de estos mandamientos, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado, porque muy pequeño serás llamado en el reino de los cielos. Y digo yo, si es que tú llegas al reino de los cielos, cualquiera que los hace, wow, y cualquiera que los enseña, este será llamado grande. Así que anímate,
Hoy tú decides si quieres ser grande o pequeño en el reino de los cielos. ¿Y cómo lo logras? Haciéndote hacedor de la ley moral y de la ley civil, y sobre todo enseñándole a los demás. No, hermanos, hemos estado erróneo, nos han enseñado mal. Jesús no ha eliminado la ley moral ni tampoco ha eliminado la ley civil. Nos es necesario tener esas leyes porque esas leyes forman en nosotros el carácter de Cristo, porque esas leyes nos guardan en santidad, porque esas leyes nos perfeccionan. Ahora bien, ¿con qué terminó Jesús? Con la ley sacerdotal, con los ritos de expiación, con el sacrificio y con todas estas leyes envueltas para cumplir con ese sacrificio. ¿Por qué? Porque no era efectivo aquel sacrificio. Y como no funcionó, es necesario eliminarlo. Así es que si tú te haces hacedor de estos mandamientos y ayudas a otros a que conozcan esta verdad y se hagan hacedores también, serás llamado grande en el reino de los cielos. De lo contrario, serás muy pequeño y a lo mejor ni entres en el reino de los cielos. Amén. El sacrificio de Jesucristo terminó con la necesidad de tener que repetirlo todos los años. El sacrificio de Jesús acabó con esa necesidad de tener que repetir el sacrificio cada año. Por causa de que el sacrificio de Jesús fue perfecto, no hay que repetirlo más. Además, el sacrificio de Jesús no cubre el pecado, sino que lo quita para siempre. Quita el pecado. Jesús sacrificó su vida una vez y para siempre y no tiene que presentar el sacrificio más. Gloria a Dios. Yo quiero leer una vez más el versículo. Vamos otra vez a la carta de Hebreos. Bendito Dios. Vamos a la carta de Hebreos y vamos a leer el versículo 13. Bendito Dios. Vamos a leer el versículo 13. Estamos en el capítulo 10 de la carta de Hebreos y el versículo 13. Y el versículo 13 dice así: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Repito, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrados de sus pies. Bendito Dios. O sea, ¿qué está esperando Jesús a la diestra del Padre? ¿Qué es lo que Jesús está esperando mientras Él está sentado a la diestra del Padre? La palabra dice a que Jehová ponga a sus enemigos por estrados de sus pies. Y lo puede confirmar también en el Salmo 110:1, que dice, Jehová pondrá a sus enemigos como estrado de sus pies. O sea, hasta en eso, hermanos, aprendamos de esto, por favor, de este versículo. Hasta en eso Jesús nos ha ganado a nosotros. Él es sumamente paciente. Jesús lleva 2000 o más de 2000 años sentado a la diestra del Padre, esperando a que su Padre Celestial ponga a la diestra de sus pies a sus enemigos. ¿Y por qué sabemos que Jesús aún no tiene a sus enemigos por estrado de sus pies? Porque Jesús está en el cielo, hermano. Y en el cielo Jesús no tiene enemigos. Porque los ángeles que se equivocaron allá y que fallaron, lo deportaron. Dios no comparte su gloria, ni vive rodeado de personas que lo envidien o que le quieran el mal. El que se equivoca en la presencia de Dios es deportado, es eliminado, es retirado. Por ende, los enemigos de Jesús no están en el cielo, sino que cuando Jesús regrese en su segunda venida, es cuando el Padre cumplirá esa promesa de poner a todos sus enemigos que lo atacaron, que lo humillaron, que lo maltrataron, como estrado de sus pies. Amén. Así es que el Padre de Jesús lo hará y Jesús lo ha creído, pero pacientemente Jesús sigue esperando. Mientras que nosotros, cuando le pedimos algo a Dios, si Dios no cumple con esa petición instantáneamente, nos enojamos con Dios. Parece que nos sentimos superior a Jesucristo. Nos enojamos con Dios e inmediatamente muchos de nosotros cometemos el grave error de dejar de congregarnos, de dejar de colaborar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y nos la pasamos viviendo una vida enojada con Dios. Nos desilusionamos de Dios, nos alejamos de Dios. Jesús, sin embargo, aunque el Padre no ha cumplido con lo que le prometió, no ha dudado de Dios y sigue sentado pacientemente a la diestra de su Padre. Sé como Jesús. Hoy esta carta te motiva y yo te motivo también a que sea como Jesús, a que no dudes de Dios, a que creas en las promesas de Dios, que aunque el tiempo pase, eso no significa que a Dios se le ha olvidado que no va a cumplir, es simplemente que Dios está esperando su tiempo
para cumplir con esas promesas que te ha dado. Sus leyes en nuestros corazones dice que la va a poner. Esos son uno de los anhelos. Esos son uno de los anhelos de Dios para nosotros. Él dice que pondrá nuestras leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribirá para que no tengamos la necesidad de que nadie tenga que enseñarnos sobre nuestro Padre y hablarnos de Dios. Un día, nadie tendrá que explicarte la Biblia, porque la vas a conocer completamente, porque Dios ha prometido que va a poner sus leyes en tu corazón y que va a poner todas sus palabras en tu mente. Debes creerlo y pacientemente esperar a que eso se haga una realidad en tu vida. Nunca más dice que se va a acordar de tus pecados. Llegará el día, dice Dios, que te voy a perdonar y jamás me acordaré de tus pecados y te permitiré vivir por la eternidad. Te permitiré comer del árbol de la vida y jamás morirás. Porque donde hay perdón de nuestros pecados, dice la palabra que no hay ya más necesidad de ofrecer ofrenda por los pecados que ya han sido perdonados. Sí, hermanos, porque el hombre verdaderamente es perdonado. ¿Por quién? Por Jesús. Pero cuando Jesús nos perdona, la palabra dice que Él jamás nos vuelve a recordar ese pecado. Mientras que cuando el hombre nos perdona, aunque nos perdona según Él, nos sigue recordando constantemente el error que hemos cometido. Esa es la diferencia entre el hombre y Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a continuar con este capítulo 10 de la carta de Hebreos y vamos a leer los versículos del 19 al 25. Vamos a seguir hablando de la superioridad del nuevo pacto y la superioridad de la fe en lugar de sacrificio. Amén. Así es que vamos a leer los versículos para la gloria de Dios del 19 al 25. Bendito Dios. En el capítulo 10 de la carta de Hebreos. Vamos a leerlo. Amén. Del 19 al 25. Y la palabra escrita dice así. Así es que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aleluya, gloria a Dios. Estos versículos nos enseñan que vivir por fe es mucho mejor que vivir cumpliendo con ritos y con reglas. Vivir creyéndole a Dios, vivir basados en la palabra de Dios es mucho mejor que vivir bajo ritos y bajo reglas. Debemos tomar en cuenta que cada día debemos tratar de aumentar esa fe, de que crezca esa fe en nosotros. ¿Y cómo puede crecer la fe? Estudiando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que debemos tratar cada día de crecer en la fe, viviendo una vida en obediencia a Dios, sabiendo nosotros que la fe, y escrito está, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por ende, todo el que quiere crecer en fe tiene que oír la palabra de Dios, tiene que leerla y tiene que escudriñarla. Ahora bien, estamos en tiempos peligrosos y hay una gran epidemia o pandemia, como usted lo quiera llamar, y no de coronavirus, sino de ministros predicando cuantas cosas quieren en las redes. Mucho cuidado de qué fuente tú escuchas la palabra de Dios. Mucho cuidado de quién tú recibes la palabra de Dios, porque no todo el que dice Señor, Señor, está haciendo la voluntad de Dios. Por ende, debes estudiar con quién estudies, con Biblia en mano, porque hay muchos que llamándose siervos del Señor, no tienen a Jesús como su amo, ni como su Señor,
sino que ellos mismos han inventado sus propios libros y andan por ahí enseñando sus libros y no la palabra de Dios. Cuidado, estamos en tiempos peligrosos donde hay falsos profetas y falsos maestros. Así es que cuídate de conocer la voz de Jesús para que no sigas a cualquier persona falsa que se llame Cristo sin ser Cristo. Sabiendo que no solo de pan vivirá el hombre, debemos esforzarnos por recibir una porción del pan de vida espiritual cada día. Así como tú te ocupas de comer todos los días para alimentar tu cuerpo, debes ocuparte también todos los días de alimentar tu espíritu, de alimentar tu vida espiritual, recibiendo cada día una porción bíblica. Es necesario, es saludable estudiar la palabra de Dios todos los días, porque el estudio de esa palabra te fortalecerá y te ayudará a resistir estos tiempos tan difíciles. Recuérdate que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual es tan vital y esencial como lo es el alimento físico. ¿Qué cosas podemos alcanzar por la fe? Creer que Jesús, con su muerte, quitó el velo. O sea, solo la fe. Nosotros no fuimos testigos presentes. No estuvimos ahí físicamente hablando para poder decir lo vi con mis ojos, pero esa fe se activa en nosotros y nos permite creer que efectivamente el velo ha sido quitado. Y por ende, todos nosotros, si creemos esa verdad, tendremos entonces a través de Jesús acceso a entrar a la presencia de Dios de una manera directa, sin tener la necesidad de tener que buscar la ayuda de un hombre mortal y un hombre terrenal. Si nosotros tenemos fe, también nos congregaremos conscientes de que somos colaboradores al congregarnos y que nosotros colaboramos con los pastores, con los evangelistas, con los líderes, con los profetas, que nosotros también llegamos a las congregaciones, no para que ellos nos conecten con Dios, porque ya Jesús nos conectó con Dios, sino para nosotros colaborar con ellos también, porque si tenemos talento, lo podemos poner a la disposición del pastor, a la disposición de la congregación, para que entonces esos talentos ayuden a atraer las almas y a conectarlos con Jesús, que es el que finalmente nos conecta con Dios. Tenemos esa oportunidad, si nos congregamos, de ayudar y de ser parte del cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo funcione a su máxima capacidad. No dejemos de congregarnos, dice la palabra. No dejemos de buscar a Dios, sino que sigamos participando hasta el regreso de Jesucristo. Amén. Acuérdense de algo, que la iglesia es el escenario perfecto para que nosotros pongamos en práctica lo que aprendemos de la Biblia. Si usted estudia la Biblia en su casa y no se congrega, usted entonces podrá obtener conocimiento, pero no tiene el escenario para poner en práctica lo que ha aprendido. Y recuerden que la perfección viene no en aprender, sino en practicarlo. Es necesario primero aprender, pero luego de aprender el conocimiento, de obtener el conocimiento de la Biblia, es necesario de ir al escenario correcto para poner en práctica lo que ha aprendido. Y a mayor práctica, más perfección, y a más perfección, más dominio de lo que hemos aprendido. Aunque tú tienes acceso a Dios de forma directa, debemos congregarnos para poder ayudar a los que están haciendo la obra y colaborar con ellos dentro de las congregaciones. Amén. Vamos a leer ahora los versículos del 26 al 31. Te pido que me acompañes a leer. Estamos en el capítulo 10 de la carta del libro de Hebreos. Y vamos a leer ahora los versículos del 26 al 31 para la gloria de Dios. Amén. Bendito Dios. Y la palabra escrita dice así: advertencia al que peca deliberadamente. Estos versículos nos dan una advertencia para aquellos que pecan deliberadamente. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Wow! Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso no es precisamente lo que nos han enseñado. A nosotros nos han enseñado que horrenda cosa es caer en manos del diablo. Y nos han enseñado a reprenderlo, a pisarle la cabeza, toda cosa que no debemos hacer. Es triste, hermano, pero es necesario decirlo. No nos han enseñado bien. Y ya es tiempo de que empecemos a conocer la verdad, porque la verdad es lo único que nos va a hacer libre. Vamos a entrar de lleno a estudiar más a fondo estos versículos. Estamos en el capítulo 10 y estamos estudiando los versículos del 26 al 31. Ay de los que deliberadamente rechazan y se burlan y abusan del sacrificio de Jesús. Ay de los que deliberadamente rechazan y se burlan y abusan del sacrificio de Jesús. Esta advertencia, primeramente, se le hizo a los cristianos judíos. Esta advertencia, primeramente, se le hizo a los cristianos judíos que se sentían tentados a rechazar a Cristo por el judaísmo, que se sentían tentados a rechazar a Jesús por el judaísmo, pero la realidad es que en la actualidad esta carta se puede aplicar perfectamente a cada uno de nosotros, los que estamos creyendo en Jesucristo. ¿Por qué hay problemas? Es la pregunta que deberíamos hacernos nosotros en este tiempo, en este momento, cuando leemos esta carta. ¿Por qué hay problemas si rechazamos a Jesús? Jesús es el último sacrificio, por eso es que hay problema. En el Antiguo Testamento ellos pecaban constantemente, pero aún ellos no habían agotado el último recurso, que es Jesús, el Hijo de Dios. Ellos cada vez que tenían un problema, Dios le mandaba un juez, Dios le escogía un juez nuevo, un libertador nuevo, y le buscaba un varón que lo ayudara a enfrentar las situaciones que ellos tenían. Pero nosotros ahora estamos en el mejor tiempo, estamos con el Salvador, no con uno que nos va a ayudar, sino con uno que nos va a salvar. Pero también estamos en zona de peligro, porque no solamente estamos en el mejor tiempo, pero estamos en el último tiempo. Y es tiempo de despertar, hermanos. Este es un tiempo maravilloso porque estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo donde aquel que nos ayuda, nuestra ayuda idónea es perfecta. Nuestro ayudador está sentado a la diestra de Dios. Pero también estamos en el peligro de que si rechazamos esta última oportunidad, ya lo que nos espera es juicio. Ya lo que nos espera es condena eterna. Ya lo que nos espera es infierno, hermanos, es la realidad. No juguemos con esta salvación tan grande. Jesús es el último sacrificio. Después de Jesús lo que viene es juicio. El que violaba la ley de Moisés, la palabra dice que no se quedaba sin castigo. Y que con 2 testigos o más tenía que pagar con su propia vida. Cuando se confirmaba que efectivamente había pecado, la paga era muerte, porque la paga del pecado, hermano, es muerte. Ahora la pregunta que nos presenta el autor de esta carta es una pregunta que debe ponernos a nosotros a pensar y a meditar sobre ella. ¿Cuánto mayor castigo entonces merecerá el que viola o el que se burla del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios? Si en el Antiguo Testamento, cuando nadie había hecho el sacrificio perfecto, ellos morían, ahora el que se burle del Hijo de Dios, el que se burle del sacrificio, ¿quién lo va a salvar? Hermanos, aquí si hablamos en un lenguaje secular, aquí no hay ningún chapulín colorado, aquí no hay ningún Superman después de Jesucristo. Aquí no hay nadie que pueda salvarte ni librarte de la muerte. Tu último chance es Jesucristo. No abuses del tiempo de la gracia. Tienes que crear conciencia y entender que tienes una maravillosa oportunidad para ser salvo, pero es tu última oportunidad. Ya no tienes más oportunidades. Cuidado, hermanos. Grave error es tratar de burlarnos de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y es por eso que no para asustarnos, pero sí para advertirnos, nos hace esta exhortación el autor de esta carta. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
O sea, ya suelta al diablo. Y deja de estar preocupándote tanto que si el diablo te ataca, que si el diablo esto, que si ocúpate tú de agradar a Dios. Ocúpate tú de obedecer a Dios, porque el diablo no te puede enviar al infierno. Dios sí. Porque si el diablo pudiera enviarte al infierno, ya te hubiese mandado hace rato. Porque ahí es que él te quiere, en el infierno. Porque él sabe que esa es su última morada. Y que finalmente Jesús, cuando lo envía, ya nadie lo va a poder librar ni salvar a él. Entonces, el que te va a mandar al infierno, claro, no porque él escogió eso para ti, sino cuando tú lo escojas tú mismo. Uno mismo es el que escoge su ruta final, hermano, con la vida que uno decide vivir. Hermanos, no olvidemos que escrito está, y lo dijo el apóstol Pedro. Escuchen esto y anótelo por amor a Dios para que usted lo vuelva a leer. En segunda de Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro nos dijo, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Los ángeles que estaban en la presencia de Dios, junto con Lucifer, hermano, que en un principio no era ningún diablo, sino un querubín. Era un ángel de luz, Lucifer. Dice, Dios no los perdonó cuando ellos pecaron, sino que los arrojó. Y arrojándolos al infierno los entregó. Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Esto está en segunda de Pedro capítulo 2. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿de dónde? Del cielo los arrojó, hermanos. Al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, aún están en el infierno, pero van a entrar, porque ese es su destino final. La pregunta es, ¿pero por qué los ángeles no tuvieron una oportunidad? ¿Por qué el hombre peca tantas veces y Dios lo sigue perdonando una y otra vez? Y estos ángeles pecaron una vez cuando estuvieron allá en la presencia de Dios y fueron arrojados del cielo junto con su cabeza ahora, que es el mismo diablo, con el que era Lucifer. ¿Por qué ellos, escucha esto, porque ellos no pecaron como nosotros en la tierra donde no hay una verdad absoluta? Ellos pecaron donde mora la verdad absoluta. Ellos pecaron donde ya no hay perdón. El que se equivoque en la presencia de Dios no tiene perdón. Porque es que usted está donde no hay envidia. Usted está donde no hay maldad, donde no hay codicia, donde no hay problema. Y si usted es malo, donde está la bondad en acción. Si usted es un perverso, donde no hay perversidad, usted no tiene remedio. Dios llegó a la conclusión, esta gente no han pecado en cualquier lugar. Ellos han pecado donde está la verdad absoluta. Por ende, ellos no tienen perdón. Vamos a arrojarlo para allá abajo. Y cuando llegue el juicio, que terminen en su infierno. Ellos saben que no tienen otra oportunidad. Y ese es el enojo del diablo y de todos los ángeles caídos. Que esa oportunidad que tú y yo tenemos de ser redimidos no la tienen ellos, porque ellos pecaron en la verdad absoluta y nosotros pecamos en un mundo caído en delitos y pecados. ¿Qué vas? Dios no puede juzgarnos con esa severidad a nosotros. ¿Por qué Dios no nos puede juzgar con esa severidad? Porque que nosotros mismos hemos sido formados en medio de mentira y de engaño. Hermano, desde que nosotros nacemos no están mintiendo. Esa es la realidad. El gobierno miente. Los sistemas mienten. Me va a doler, pero voy a tener que decirlo. Los líderes religiosos mienten. Todos nos mienten. ¿Cómo puede Dios juzgarnos con la misma severidad que él juzgó a los ángeles cuando nosotros estamos en un mundo, creciendo en un mundo perdido en sus delitos y pecados? Pero no, estos ángeles y el mismo diablo, ellos pecaron fue donde estaba la verdad absoluta, donde no había mentira, donde no había engaño, donde no había maldad. Ellos no tienen remedio. Entonces ya ellos están destinados, sin ningún tipo de oportunidad, a terminar en el infierno. Pero tú y yo tenemos una oportunidad de arrepentirnos. Por ende, la envidia del diablo en nuestra salvación, porque él está ya eliminado de esa oportunidad. Ya no puede redimirse, ya no puede volver a la gloria que él desechó, ya no puede volver a estar ni disfrutar por la eternidad esa gloria de Dios. Entonces tenemos que crear conciencia de eso. Dios no perdonó al mundo antiguo tampoco, y solo guardó a Noé y a su familia
y con un diluvio destruyó a los impíos. Dios condenó a destrucción a los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra. Recuérdate de eso. Y lo redujo ¿a qué? A ceniza. Y usando esas ciudades como ejemplo para los que planeaban vivir impíamente, conocieran su futuro. O sea, Dios permitió que se conociera la historia de Sodoma y de Gomorra, por si algún impío o algún malvado se intenta equivocar con él. Acuérdate de lo que yo hice en Sodoma y en Gomorra, para que no te vuelvas a equivocar. No, Jesús hace mención de eso, hermano. Búsquelo bien en los evangelios. Recuerden lo que pasó con Noé y en el tiempo de Noé. Recuerden lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Por favor, no me provoquen, que si lo hice lo puedo volver a hacer. Sepan que Dios sabe librar de tentación a los piadosos, y Él sabe reservar. Oye, Dios sabe librar a los piadosos, pero Él sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sí, porque aquí hay gente que tú has visto que se han muerto y no han pagado por su muerte, y tú estás creyendo que ellos fueron librados. No, ellos están durmiendo. Ellos están en un sitio. Dicen que en un lugar de tormento también. Ellos están en un lugar esperando al momento del juicio y pagarán. Pagarán por lo que hicieron, hermano. Ellos no van a hacer. Ellos lo que están es reservados para ese momento, cuando se abran esos libros. Dios castigará especialmente a los que complacen los deseos de la carne y a los que desprecian el sacrificio de Jesús. Aquellos que andan complaciéndose a ellos mismos, aún a pesar del sacrificio de Jesús, llegará el día en que el complacer su carne los va a llevar a ellos a la muerte, a la misma muerte. Y ni siquiera el sacrificio de Jesús lo podrá librar, por cuanto ellos deliberadamente se burlaron del sacrificio de Jesús. Así es que todo aquel que por creer en Jesús llega a escapar de las contaminaciones del mundo, si se vuelve a enredar otra vez en esas contaminaciones y vencidos, su postrer estado vendrá a ser peor. Todo aquel que Jesús saca del mundo y lo limpia, si esa persona seducido nuevamente por el mundo vuelve al mundo y se vuelve a ensuciar, el mismo Jesús lo aclaró y lo dijo: su postrer estado vendrá a ser peor que el primero. O sea, si estaba mal antes de conocerme a mí, después de conocerme a mí y soltar el arado va a estar peor. Ay de los que juegan con Jesús y están con un pie adentro y otro afuera, y un día son cristianos y al otro día ni ellos saben lo que son. Mejor les hubiera sido no conocer a Jesús que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero a muchos les ha acontecido lo que dice el refrán que muchos de nosotros hemos escuchado: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en su lodo. Qué triste es eso, hermano. Bendito Dios. Vamos a leer ahora los versículos para terminar con estos versículos, y con ello completamos el capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 32 al 39. Aleluya, gloria a Dios. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Wow! Pero nosotros, gloria a Dios, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya, gloria a Dios.
Por eso nosotros debemos considerarnos como parte de ese linaje que se guarda sin mancha y sin arruga, como parte de ese pueblo que está interesado no en lograr cosas, no en obtener tesoros en la tierra, sino en guardar esta gran salvación que ha sido regalada, ha sido dada a nosotros por gracia. Bendito Dios. Estos versículos, hermanos, nos animan a perseverar en la fe y bendecimos la vida del autor de esta carta por eso. Estos versículos nos ayudan a soportar las persecuciones, a mantenernos firmes sabiendo que nuestro galardón no lo tiene una religión, nuestro galardón no lo tiene un hombre, nuestro galardón no lo tiene un concilio ni lo tiene una doctrina, sino que nuestro galardón está en las manos de nuestro Salvador Jesucristo, el cual dijo: yo vuelvo y vuelvo pronto por ustedes y los llevaré para que estén donde yo estoy. Debemos saber que el sufrimiento y la persecución ayudan a edificar nuestro carácter y a desarrollar en nosotros la paciencia que necesitamos para poder pacientemente esperar a aquel que prometió que va a volver y volverá. En medio de las pruebas es donde debemos ver con mayor claridad la gloria de Dios. Es necesario que nosotros, lo que tenemos una vista espiritual clara y estamos viendo la verdad, podamos ver con claridad en medio del desierto y en medio del padecimiento cómo se manifiesta la gloria de Dios. Porque de haber pan en el desierto, el hombre no hubiese apreciado el maná que vino del cielo. Aquel maná del cielo fue apreciado por el hombre por la carencia que hubo del pan. Es la necesidad lo que resalta, hermanos, la gloria de Dios cuando es manifiesta en nuestras vidas. Aparte de la paciencia, ¿qué más necesitamos nosotros para obtener las promesas de Dios? Aparte de la paciencia, ¿qué más necesitamos nosotros para obtener las promesas de Dios? Vamos a repetir ese versículo 36 que nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Todos nosotros procuramos de una manera u otra obtener la promesa de perdón y la promesa de vida eterna. Pero la palabra dice que aparte de la paciencia y de esperar con paciencia, mientras esperamos, no es que usted va a esperar durmiendo. Por eso es que es necesario velar, y el que vela no está durmiendo, hermano, el que vela está despierto. Por eso es que necesariamente hay que estar despierto haciendo la voluntad de Dios. Aquí la palabra nos dice: aparte de la paciencia, te es necesario hacer la voluntad de Dios para que puedas finalmente recibir la promesa. O sea que obedecer a Dios es lo que nos garantiza cada día a nosotros que recibiremos esa promesa. Porque cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, era necesario que un Salvador nos conectara nuevamente con el Padre, porque el pecado nos desconectó del Padre. Nosotros estábamos apartados del Padre por el pecado, conectados del Padre por el pecado. Jesús se sacrifica y con ese sacrificio no conecta nuevamente al Padre. Pero luego que Él nos conecta, Jesús nos pide a nosotros que nos conservemos pacientemente esperándolo, que perseveremos hasta el fin y que nos guardemos en esa paciencia haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, anota esto y vamos a cerrar esta enseñanza en el día de hoy. En estos 2 minutos que nos quedan, óyeme bien, Jesús te libró de la muerte. Anótalo en tu corazón y anótalo en tu mente para que no se te olvide. Jesús nos libró de la muerte, saldando nuestra deuda de pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos libró de la muerte, saldando nuestra deuda de pecado, pero no nos libró de tener que obedecer a Dios. Por favor, repítelo. Por favor, comunícaselo a otro y ayuda a otro a que sea salvo. Óyeme bien lo que te voy a decir. Jesús nos libró de la muerte con su sacrificio santo, pero jamás nos libró de tener que obedecer a Dios, porque una vez somos salvos, tenemos el compromiso de tener que obedecer a Dios en todo y guardarnos en santidad para Dios. Lo único que puede librarnos a nosotros de tener que obedecer a Dios es tener la suerte que tuvo el ladrón, que nadie aspira a tener y que nadie quiere tener, que en el momento que Jesús nos salve y nos lave con su santa sangre, muramos instantáneamente. Aquel ladrón que murió junto con Jesús no tuvo la necesidad de tener que guardar los mandamientos y obedecer a Dios en la tierra, porque al instante murió. Y ese mismo día Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero si hubiese permanecido vivo, también, al igual que nosotros, hubiese tenido que obedecer a Dios. La obediencia a Dios sigue vigente a pesar del sacrificio de Jesús.
El sacrificio de Jesús es para saldar la deuda de pecado, que es muerte. Él muere por nosotros para que no tengamos que morir nosotros, pero si quedas vivo y quedas salvo, tienes que obedecer a Dios. Se necesita perseverar hasta el fin, pues el que se cansa de esperar o el que retrocede en su caminar en Cristo y no avanza en su fe, no agrada a Dios, ni tampoco verá la gloria de Dios. Hemos llegado ya a la conclusión, hemos terminado para la gloria de Dios el capítulo 9 y el capítulo 10. Mañana será la noche número 6, la sexta noche. Bendito Dios, de estas 7 noches que hemos apartado para estar en intimidad con Dios, aprendiendo a conocer todos los versículos, aprendiendo a conocer esta carta del libro de Hebreos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco. Te invito por favor a que te unas a nuestro canal de YouTube Kilsi Polanco. Ahí tenemos ya la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4 ya están disponibles. Puedes utilizarla para repasarlas nuevamente y para estudiar y también para compartirla con otros para que puedas bendecir la vida de otros. Yo mañana estaré colocando también la parte número 5 de hoy y así sucesivamente. Cada día vamos a estar subiendo. Pero aparte de la serie, del seminario, del libro de Hebreos, tenemos más de 200 enseñanzas importantes para ti. Por favor, suscríbete si no te has suscrito y activa la campana para que semanalmente y diariamente puedas recibir la actualidad de lo que estamos haciendo. Día tras día estamos enviando diferentes cápsulas, programas nuevos cada semana para poder alimentarte bien y que no perezcas por falta de conocimiento. Yo aquí mañana te espero. Vamos a estar ya completando la sexta noche de 7 noches en el seminario de la carta del libro de Hebreos. Yo me despido en este momento, tu amiga y hermana Kilsi Polanco, por aquí te espero. Mañana tienes una cita conmigo a las 8 de la noche. De 8 a 10 de la noche estaremos estudiando el capítulo número 11 y el capítulo número 12 de la carta de Hebreos. Que Dios te bendiga. Te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hasta mañana. Bendiciones. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. No olvide de suscribirse